Spider-Man a través del universo es una película decepcionante, a pesar de que no es una mala película. Hacía mucho tiempo que no hacía un video como este, que se va directito como salga y sin edición, y es que acabo de llegar a casa después de haber visto la película animada de Spider-Man a través del multiverso, y debo decir que estoy enojada. Bueno, ya ahorita después de 20 minutos de bicicleta estoy menos enojada, pero estaba muy enojada cuando salí del cine, estaba muy enojada cuando terminó la película, porque Spider-Man es una muy buena película que sufre de la confusión de género que está teniendo el cine moderno. Y es que resulta que las series se han vuelto tan cinematográficas y tan buenas que el cine está tratando de mimetizarse con las series y con los canales de streaming, tanto como los canales de streaming se han mimetizado con el cine. Y lo digo porque no hay en las carteleras modernas casi ninguna película de alto presupuesto que sepa contar una historia en 130, en 1 hora 30 minutos, que serían 90 minutos, o en 120 minutos. Ni siquiera en 150 minutos te pueden contar una historia completa. Y eso ya es demasiado agotador para el público. No importa la enorme calidad del producto final, como es el caso de Spider-Man a través del multiverso. Si no vas a saber contar una historia en el tiempo que tienes disponible en la pantalla, ya fracasaste. Fracasaste como cineasta y fracasaste como industria del entretenimiento. Lo que no has hecho, y definitivamente no has hecho, es fracasar como una industria de producir dinero. Ahí sí es verdad que la tienes al top, al máximo, porque obviamente muchas personas van a querer ir a calarse otros 120 minutos, otros 150 minutos sentados en una sala de cine para finalmente enterarse de cómo va la historia y cómo van a cerrar los arcos filosóficos y los arcos de personaje que abrieron 120 minutos, 150 minutos antes. Eso cada vez más se va haciendo inaceptable. Hace un mes y medio fui al cine a ver los Tres Mosqueteros, una versión francesa de Los Tres Mosqueteros, y sí sentía a medida que veía la película que se sentía un poco como si estuviera viendo una serie, para que finalmente la forma como terminaron la película fue con un "to be continued", para continuar. Es que no tienen idea de lo terriblemente mal que quedan cuando no pueden contar una historia completa. Y aquí tengo que hacer una enorme salvedad y una gran diferencia entre las sagas y las historias incompletas, porque hace 2 meses, yo creo ya, que vi Guardianes de la Galaxia volumen 3. Y ahí hay una enorme diferencia, porque cada vez que hicieron una película de Guardianes de la Galaxia, te contaron una historia, te cerraron la historia, te dejaron hilos abiertos que de pronto, y que eventualmente lo hicieron, los usaron para estirar las historias y llevar los personajes más allá. Pero en los 120 minutos, 140 minutos, 150 minutos, o no sé cuántos minutos que se usaron, que se echaron para las películas, te contaron una historia completa. Que te tengan 2 horas y media en el cine para contarte una historia que va a quedar a medias es francamente decepcionante. Y es decepcionante porque no hay cineastas, no hay guionistas, no hay productoras en el cine mainstream que te sepan contar historias como Interestelar, como El Club de la Pelea, como El Rey León o La Sirenita en sus tiempos, si nos vamos a ir a las películas animadas. Y es que no me digas que no es posible entrar en un arco filosófico tan profundo como el que tiene Spider-Man en una sola película, porque lo habían hecho muy bien en la primera parte de Spider-Man, de Sony, en colaboración con Marvel. Esa película era profunda, es una película animada con mucha profundidad, muy adulta, que te contaba una historia completa en el tiempo que estaba en pantalla, no te la cortaba. ¿Quién es o qué producto audiovisual te corta una historia y te dice to be continued? Yo lo conocí con las series. Eso es un recurso de las series. El cine no está recordando cuál es su esencia. Se está mezclando, se está transformando en un monstruito que se está mimetizando con los canales de streaming. Y eso es
enormemente fastidioso, porque si yo quisiera pasar muchas horas para enterarme del final de una historia, me quedaría en casa viendo Netflix, pagaría Amazon Prime, gastaría un montón de dinero y de tiempo viendo series desde la comodidad de mi casa, me compro un home theater y veo todo eso desde mi casa, no tengo que salir a reunirme con un montón de personas a ver una historia que no va a culminar en el tiempo que te prometieron que ibas a estar allí. Para mí, como persona que disfruta de las historias, es decepcionante. Es como que un libro te lo dejan a la mitad. De hecho, una vez me pasó que me compré un libro que curiosamente la editorial había dividido la historia en 2 libros y la odié. Odié que hicieran eso, porque me costó un montón encontrar la segunda parte de la historia para enterarme. No hagan eso. Y sí, es un cliffhanger y es lo que te hace que tú vayas y gastes otra vez dinero en el cine. Pero ya están agotando la fórmula de la misma manera que Marvel ya tiene muy gastada todas las historias de superhéroes y es horrible que la única historia de superhéroes que realmente estaba rompiendo a full con muchos de los cánones de las historias de superhéroes la hayan terminado de esa manera tan frustrante. Después voy a hacer un video en donde voy a hablar de las lecciones de la película porque son muchas, es muy buena, hay muchísimas partes que amé de la película, pero no podía dejar pasar esta oportunidad para decir lo increíblemente decepcionante que es Spider-Man a través del multiverso por la incapacidad de toda la industria del cine de contar una historia en 90 minutos, 120 minutos o 150 minutos. Ya no pueden hacerlo. Y eso, c'est pas bien ça, c'est pas bien. Ok, voilà, ça va comme ça, así se va directito.